Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 4 del aula Identificación de Procesos. El día de hoy estamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente a este módulo número 3 de nuestro curso, módulo que ustedes han empezado a desarrollar a partir de este lunes que pasó, 8 de marzo. Ha sido la fecha en la cual se dio inicio al desarrollo de los diferentes eventos, actividades planeados dentro de este módulo número 3 de nuestro curso. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura de identificación de procesos. Bien. En primer lugar, pues esta sesión sincrónica tiene como objetivo aclarar algunos conceptos relacionados con las condiciones, factores y metodología para la identificación, selección y definición, de procesos. La agenda a trabajar en la jornada del día de hoy es la siguiente. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción al módulo, voy a recordar los diferentes eventos programados para el desarrollo de este módulo número 3. Luego vamos a hablar de las características que tienen los procesos, las condiciones de los procesos. Luego vamos a hablar de los factores de identificación de procesos, selección de procesos, la metodología existente para definir los procesos y las características que tienen las entradas de los procesos y las salidas también de esos procesos. Bien. Inicialmente, entonces, recordemos que este módulo 3 del aula de identificación de procesos se denomina producción de procesos. Dentro de este módulo se encuentra la evaluación final del curso, la evaluación acumulativa del aula, que pues recuerden, mide los conceptos que se desarrollaron no solamente en este módulo número 3, sino también esos conceptos que se han venido desarrollando a lo largo del aula y que ustedes practicaron un poco en ese módulo 1 y también abordaron en ese módulo 2. Para este módulo tenemos una competencia definida, que es aplicar el mapa de procesos en diferentes organizaciones y ejemplos propios, estableciendo los procesos para cada una de las áreas organizacionales, para así explicar el funcionamiento de las organizaciones dentro del marco empresarial colombiano. Para dar alcance a estos elementos, están planeados en el curso 3 eventos fundamentales. Una primera de ellas, que es la sesión sincrónica que estamos desarrollando el día de hoy, la sesión sincrónica del módulo 3. Tenemos una tarea 5, identificación de las cualidades y alternativas básicas de los procesos organizacionales, que tiene un 20% de peso sobre la nota final del curso. Y tenemos una evaluación final que tiene también un peso del 20% sobre la nota definitiva del aula, lo que quiere decir que en este módulo número 3 tendremos un 40% del total de desarrollo del curso, ¿no? Por lo menos en porcentaje de actividades. Ustedes ya han desarrollado un 60%, un 20% correspondiente al primer módulo y un 40% adicional correspondiente al módulo número 2. En este momento ya se encuentra habilitada esa actividad 5, cualidades, identificación de cualidades y alternativas básicas de los procesos organizacionales. Recuerden que esa actividad tendrá vencimiento el próximo día, lunes 15 de marzo a las 8 de la mañana. Ese mismo día y a esa misma hora cerrará esa actividad y se habilitará la siguiente, que es la evaluación final acumulativa del curso. Esa evaluación final estará habilitada a partir de ese momento y cerrará el día 28 de marzo, que es un domingo, a la medianoche. Esa será la fecha límite, la hora límite de presentación de estas actividades. Recuerden algo muy importante, y es que a ese mismo día y a esa misma hora tiene cierre el curso, de manera
general. Por lo tanto, si por algún motivo ustedes no presentan en esos casi 15 días que va a permanecer habilitada la evaluación final, pues sencillamente ya no se podrá realizar ninguna gestión, ninguna modificación sobre el curso. La nota como quede en ese instante quedará así y, y no se podrá realizar, como lo digo, ninguna modificación. Mi recomendación es que, como siempre, tomen el tiempo oportuno, el tiempo de anticipación adecuado para presentar sus actividades, para presentar esa evaluación final, evítense inconvenientes. En este momento los docentes de la facultad, los docentes de la universidad nos encontramos en un proceso de alistamiento de las aulas que ustedes van a desarrollar el próximo, el próximo corte, es decir, a partir del 29 de marzo. Hay una nueva corte que inicia y va por allá hasta el día 23 de mayo. Entonces, los docentes en este momento ya estamos alistando esas aulas. Y una vez cierren estas aulas, el 28, el 29, ya todos ustedes, como nosotros, estaremos concentrados en el desarrollo de otras asignaturas. Entonces, por eso es muy importante que ustedes estén muy juiciosos allí con ese ejercicio de presentación de las diferentes actividades. Bueno, entonces, lo primero que vamos a abordar el día de hoy son las características de los procesos. Los procesos de gestión de una empresa reúnen una serie de características. ¿Cuáles son esas características? Son definidos por un verbo de acción en infinitivo que denota la cualidad de imperativo. Ejemplo, nómina no es un proceso, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a denominar el área, ¿sí? O el equipo de trabajo que se encarga de desarrollar la actividad como un proceso, pero realmente eso no es, ¿no? Es un departamento, un área, sino que el proceso puntual es el ejercicio de desarrollar esa actividad, ¿no? Precisamente un verbo en infinitivo que denota la cualidad de imperativo. Elaborar nómina sí es un proceso, ¿no? Ese es un proceso que se desarrolla dentro de la organización. Las facturas no son un proceso, mientras que el ejercicio de facturación sí es un proceso que se desarrolla dentro de la empresa. Una compra no es un proceso dentro de la empresa, mientras que el proceso de compras o el ejercicio de elaboración de la actividad de compra sí es un proceso dentro de la compañía. Entonces, puedo mencionar que los procesos tienen un principio y un fin, están definidos con un inicio y una conclusión. Tenemos de forma clara en qué punto, en qué apartado se inician ese conjunto de actividades, que va a seguir con una secuencia lógica, con una suma de algún tipo de valor agregado, y nos permitirá identificar finalmente un resultado, una finalización de ese proceso. Existen para satisfacer las necesidades de un cliente, porque sencillamente es la razón de ser de todo tipo de organización, ¿no? Recordemos que las organizaciones se deben a las personas, se deben a sus clientes. Las empresas siempre desarrollan, ejecutan actividades de gestión con el objetivo de satisfacer una necesidad, un requerimiento que ha identificado dentro de un mercado particular. Ha identificado una oportunidad allí de satisfacer la necesidad o el requerimiento de un cliente, y por eso orienta todas las actividades internas a cumplir con esas necesidades que ha logrado observar, ¿no? Entonces, precisamente todos los procesos de gestión que se ejecutan dentro de la compañía deben estar enfocados precisamente en satisfacer esa necesidad del cliente. Más aún cuando nosotros implementamos una política de calidad total, donde la calidad sencillamente se orienta a maximizar esa relación que tiene la empresa y los clientes. Todos los esfuerzos entonces de la organización van a estar aún más enfocados en cumplir con esos requerimientos que tienen los consumidores. Transforma o complementa las entradas, genera un valor agregado. Y es que uno no desarrolla un conjunto de actividades, de esfuerzos para entregar lo mismo que ingresó. Es decir, como se dice coloquialmente, uno no compra pan para vender pan, ¿no? Uno sencillamente busca generar algún tipo de valor, algún tipo de adición significativo a eso que se va a vender.
No tendría sentido que yo le esté vendiendo a un cliente un producto que yo lo adquiero, que lo compro bajo esas mismas condiciones. Estaré realizando netamente una actividad em, comercial, pero sin realizar ningún tipo de agregación de valor. Ni siquiera en el transporte, el acercamiento, nada. Porque la actividad del comerciante en algunas ocasiones es esa, ¿no? Realizar toda la gestión de adquisición, en algunas ocasiones de importación de algunos productos que son de difícil acceso para alguna población, y a partir de esa actividad de acercarlo, pues está generando un valor agregado y por eso tiene algún tipo de retribución. Pero debe identificarse puntualmente cuál es ese valor agregado que ofrece la ejecución de esas actividades. Ya mencioné el ejemplo del comerciante. Hay otros tipos de valores agregados que se dan por parte de las organizaciones, como lo es la producción de productos en los cuales, pues, a partir del ingreso de una materia prima, yo realizo, ejecuto una serie de actividades que me permite entregarle a ese cliente final un producto terminado. Al inicio empezó con un conjunto de partes de plástico polietileno, y termina con un producto plástico que satisface una necesidad de un cliente, ¿no? Entonces hay un valor agregado a partir de la transformación de esas materias primas. También una de las características de los procesos es que debe ser evaluado, y es que todo proceso es susceptible a mejora, y para poder definir una mejora de cada uno de los procesos, pues sencillamente yo requiero medir los resultados que consigue precisamente ese conjunto de actividades, ¿no? Los procesos de gestión constantemente se ejecutan dentro de la empresa, es una característica también significativa e importante. Son cíclicos, siempre se degeneran, se desarrollan en el normal desarrollo de actividades de una empresa, y por lo tanto siempre están produciendo resultados. La mejoría o la optimización de esos procesos está dada a partir de que yo mida esos resultados, que yo identifique cuáles son los resultados que se están consiguiendo en un periodo de tiempo determinado, y a partir de esas acciones, de esas correcciones, de esas estrategias de mejoramiento que yo implemente, pues podré realizar un comparativo entre cómo se estaban consiguiendo con anterioridad los resultados y cómo se consiguen a partir de la implementación de esa acción de mejora. Bien. Además, la finalidad de un proceso es generar un producto o servicio, obviamente. Todo ese conjunto de actividades que se ejecutan están orientados en conseguir un resultado final. Y si nosotros estamos desarrollando un conjunto de actividades orientado hacia un consumidor, es porque hemos identificado esa necesidad en cuanto a un producto o a un servicio, ya sea porque elaboramos un producto con ciertas características técnicas funcionales que responden a una problemática, a una necesidad que tiene el cliente, o prestamos sencillamente un servicio que actualmente no se está prestando o que no llega a esos clientes de manera particular, como por ejemplo es ese ejercicio comercial que les mencioné hace unos contados minutos. Además, todo proceso tiene un dueño, y esto dentro del entorno organizacional lo denominamos o lo podemos llegar a conocer también como que todo proceso tiene un doliente, alguien responsable de sus resultados. Es necesario, porque cuando en las organizaciones no se tiene alguien responsable de alguna actividad en particular, pues sencillamente nadie se apropia de hacer seguimiento, de preocuparse realmente porque se consigan los resultados esperados en cuanto a esa actividad. Queda al aire libre y sencillamente puede que no se consigan los resultados, queda a la deriva y no se llegue a feliz término, perdón, con el desarrollo de esas actividades, de esos esfuerzos. La idea es que a partir de tener un dueño, a partir de tener un doliente, pues exista alguien que se sienta responsabilizado, que sienta que es su deber ponerse al frente para desarrollar todo tipo de actividades, de esfuerzos, en pro de conseguir que esos resultados, esos objetivos que desean, que se buscan alcanzar con el desarrollo del proceso, pues sencillamente se puedan encontrar. ¿Bien? Además, se representa mediante un diagrama. Esto también es una de las características particulares, es una de las características tradicionales que tienen los procesos. Se pueden diagramar para
poder ilustrar de manera rápida, sencilla, clara, cuál es ese conjunto de actividades que se desarrolla dentro del proceso. Recordemos, el proceso es un conjunto de actividades que tiene una secuencia lógica, con actividades que están coordinadas que permiten transformar elementos de entrada en elementos de salida, generando o agregando un valor. Ahora bien, nosotros, para poder identificar cuál es ese conjunto de actividades que se desarrollan, para poder identificar cuál es ese orden lógico en el cual van esas actividades y cómo interactúan una con otra, pues lo podemos realizar o lo podemos observar por medio de ese diagrama. Es muy común que dentro de las organizaciones que cuentan con sistemas documentales ya estructurados, en los cuales existe una descripción de cada proceso, de cada uno de los procedimientos, hay instructivos de trabajo, se basa adecuadamente, digamos, la gestión de la empresa en una adecuada documentación, pues se estructuren también estos diagramas para facilitar el ejercicio de aprendizaje o para facilitar el ejercicio de identificar un punto particular dentro del proceso. ¿Y esto por qué se debe? Precisamente en esas organizaciones que tienen sistemas documentales robustos, pues vamos a encontrar mucha información inmersa que describe lo que se ejecuta o lo que se desarrolla en cada proceso. Eso no está mal, eso está muy bien, porque vamos muy al detalle sobre lo que nosotros desarrollamos o las actividades que ejecutamos en cada proceso. Tenemos muy bien definido, no dejamos nada de lado, cubrimos absolutamente toda la información respecto a lo que se hace paso a paso dentro del proceso. Pero bien, todo ese conjunto de información y de documentos en algunas ocasiones puede llegar a demorar un poco ese ejercicio de identificar una tarea en particular. Por ejemplo, si yo necesito saber cuál es la tercera actividad que se desarrolla en el proceso de facturación, pues tendría que entonces entrar a leerme toda esa documentación, ¿no? A leer el proceso, leer de pronto también el instructivo para tratar de identificar qué es lo que se ejecuta, qué es lo que se hace, dónde se puede estar presentando un error, por ejemplo. La diagramación me permite conocer a plenitud todo el proceso sin necesidad de leérmelo todo. Me permite identificar cuál es el paso a paso, cuáles son las actividades más importantes que se desarrollan en el proceso, dónde se toman decisiones significativas, y a partir de ese diagrama, pues si yo necesito, si requiero ubicarme en un proceso de manera particular, si quiero indagar un poco sobre ese proceso, si quiero ver, ahí sí pues me dirijo directamente a esa documentación, puntualmente a ese punto, a ese capítulo del documento, sin necesidad de entrar a revisar todo el documento en su extensión, ¿no? Entonces facilita ese ejercicio de identificación de algunas actividades particulares dentro del proceso. Y también, como última característica, es que debe ser mejorado. Y esto parte de una premisa fundamental, que es que todo proceso de gestión que se ejecuta dentro de una compañía es susceptible a mejora. Eso es un principio básico de administración por procesos dentro de las organizaciones. Todo proceso es susceptible a tener una mejora, a desarrollar de manera mucho más óptima sus actividades, a optimizar de igual forma sus resultados, a alcanzar mejores resultados en términos de productividad y de eficiencia. Ese ejercicio de mejoramiento continuo está dado a partir de algunas políticas de calidad, como lo puede ser la recomendación que precisamente hace la norma de calidad bajo el ciclo PHBA, que traduce las actividades de planear, hacer, verificar y actuar, donde sencillamente nosotros en esa fase de planificación investigamos cuál es la manera en que yo podría optimizar los resultados de la ejecución de actividades de ese proceso. Es una labor básica de la administración científica, ¿no? Estamos hablando de uno de los principios más clásicos, más antiguos de la administración, donde se establecía que el administrador debe realizar esa investigación de una manera científica para poder identificar cuál es la mejor forma de desarrollar un trabajo. Luego, en la fase de hacer, vamos a implementar lo que previamente hemos planificado. Luego entraremos en una fase de verificar, donde, como lo dije anteriormente, pues se realiza una verificación de resultados, ¿no? Recordemos que una de las características de los procesos es que debe ser evaluado, y a partir de esa fase de verificar, lo que yo intento es
medir, evaluar cuáles son los resultados que se han conseguido a partir de esas actividades que he implementado. Y sencillamente en la última fase de actuar, lo que yo realizo es tomar decisiones oportunas en cuanto a los cambios que requieren o que son necesarios para el proceso. Si necesito cambiar el proceso, articularlo, modificarlo, cambiarlo, ¿sí? Si debo volver a cómo estaba ejecutando el proceso anteriormente o si lo puedo dejar así como lo he planeado para que se optimice. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué condiciones tienen los procesos? Los procesos deben cumplir con las siguientes condiciones. Se pueden describir las entradas y las salidas. Claramente nosotros debemos identificar cuáles son los insumos que requiere el proceso, cuáles son las entradas, las materias primas, la información, insumos de todo tipo que necesita el proceso para desarrollar sus actividades y conseguir unos resultados, que son esas salidas, ¿no? ¿Cuáles son las salidas que se esperan alcanzar o conseguir de cada uno de los procesos de gestión? El proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales. ¿Esto qué significa? En algunas ocasiones hay procesos que se ejecutan dentro de un área. En el ejemplo que hice al inicio de la sesión era uno, ¿no? Nosotros entendemos que, por ejemplo, hay un área dentro de la organización que es nómina, y ellos ejecutan, entre otras actividades, entre otros procesos, ese proceso de realizar la nómina de la compañía. Esto se desarrolla puntualmente en una área funcional de la empresa, pero hay muchos procesos de gestión que se ejecutan dentro de la empresa que son transversales, es decir, que no solamente son desarrollados por un área de trabajo, sino que en su desarrollo total cruzan varias áreas. Es decir, un área de trabajo se encarga de desarrollar algunos apartados, algunas tareas, algunas actividades del proceso, pero requieren que otros individuos, otros actores dentro de la empresa que pertenecen a otros departamentos o áreas, pues puedan sencillamente desarrollar otras actividades para sumar ese valor que finalmente se busca alcanzar con el proceso. Una de las características significativas de los procesos es que son capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente a la organización. Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso responde a la pregunta qué y no al cómo. ¿Cuál es la meta que se quiere alcanzar con el proceso? ¿Cuál es el fin? Y a partir de eso nos preguntaremos qué debemos hacer para poder alcanzar esa meta. No se responde al cómo. En el cómo van las actividades puntuales, los procedimientos. Los procedimientos sí me permiten a mí identificar cómo yo voy a poder alcanzar esa meta, pero el proceso solamente se limita a responder el qué debo hacer, qué necesito para poder alcanzar esa meta. Bien, el proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la organización, y esto va orientado a la facilidad en que yo pueda establecer la ejecución de un proceso con un objetivo de manera particular, y es que la información permanezca dentro de la compañía. Uno de los inconvenientes más característicos de la industria colombiana, de las empresas colombianas, es que la pérdida de un individuo de trabajo de la organización que salga de la empresa, ya sea porque es removido por parte o por decisión de la organización, ya sea porque el individuo tomó la decisión de alejarse, ya sea que cualquier tipo de situación lleva hacia que el individuo ya no esté más en la empresa, eso conlleva a que la organización pierda mucha información importante, información relevante, información significativa para su funcionamiento. Esto no quiere decir que la empresa vaya a desaparecer, no, la empresa va a continuar desarrollando sus actividades, pero por allí va a limitar el éxito que posiblemente podría alcanzar. La información que se produce internamente en la empresa es información a partir de la cual yo puedo desarrollar estrategias, implementar y desarrollar acciones que a futuro me van a permitir enfrentarme a ese medio, a ese entorno cambiante. Pero acá, cuando desaparece un individuo, sencillamente la información se pierde, y se pierden bases fundamentales de desarrollar estrategias que van encaminadas hacia el éxito organizacional. Entonces, cuando nosotros hablamos que la idea es que todo proceso pueda ser entendido por el personal de diferentes niveles de la organización, está orientado a que precisamente esté tan sencillamente descrito y esté tan claro
que un individuo que no esté desarrollando esa actividad llegue a reemplazar un cargo pueda ejecutarlo de manera sencilla a partir de identificar esa descripción del proceso. Solamente concentrarse a ver el diagrama de proceso, al indagar puntualmente en algunos instructivos, pues entienda de manera global qué es lo que necesita ejecutar y cómo también de ejecutar esas actividades para conseguir esos resultados que se buscan alcanzar con ese proceso en particular. El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y actividades incluidos en el mismo. Lo vimos también en el ejemplo anterior cuando hablábamos del proceso de nómina, ¿no? Ese ejercicio se trata de liquidar la nómina de la compañía y podemos entonces asignarles actividad porque es muy sugerente a lo que se desarrolla al interior de él. Factores en la identificación de procesos. Los factores son las razones o condiciones que permiten o impiden la identificación de los procesos. Entre los principales factores para la identificación y selección de los procesos pueden mencionarse: 1. La influencia en la satisfacción del cliente. Cuando un proceso tiene un conjunto de actividades que repercuten muy significativamente en la satisfacción que tienen los usuarios, pues sencillamente será un proceso fácil de identificar, ¿no? Por ejemplo, el proceso de venta. Si es una actividad que tiene una repercusión directa en esa satisfacción que tienen los consumidores, pues obviamente digamos que permitirá que yo lo identifique de una manera más significativa, ¿no? Todo ese conjunto de actividades que tienen un aporte adicional, que tienen un aporte mayor a los resultados, a los objetivos que busca el cliente, pues sencillamente eso resalta, sobresale y hace que sea mucho más fácil identificar un proceso con esas características. En segundo lugar, los efectos en la calidad del producto, y es que cuando un proceso tiene una incidencia directa en la calidad del producto, ya sea por su actividad, ya sea por el aporte que da a los insumos, a la gestión del recurso humano, pues sencillamente también va a sobresalir sobre los demás procesos de la organización, es decir, aquellas actividades centrales de trabajo que están orientadas a la maximización de la calidad del producto o servicio que se le ofrece al cliente, también obviamente sobresaldrán para poder identificar estos procesos dentro de ese gran conjunto de procesos que se ejecuta dentro de las empresas. Influencia en los factores clave de éxito. Obviamente, si yo tengo un plan estratégico donde defino algunos factores importantes para tener éxito dentro del mercado en el cual yo compito, pues sencillamente aquellos procesos que estén encaminados a dar un aporte o tener una influencia significativa en esos factores, pues también podré identificarlos de manera mucho más significativa y fácil en el normal accionar de la empresa. Influencia en la misión y en la estrategia, cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios, riesgos económicos e insatisfacción y la utilización de recursos. Todo este tipo de características, todo este tipo de elementos están llamados a que yo identifique de manera mucho más clara esos procesos al tener algún tipo de impacto adicional o un impacto que sobresalga sobre los demás. Es decir, por ejemplo, cuando yo identifico un proceso que tiene un mayor impacto en la utilización de recursos, pues va a llamar mi atención, ¿no? Cuando yo veo que ese proceso requiere de una mayor utilización financiera, de un mayor gasto financiero, pues obviamente llama mi atención, ¿no? Porque eso era un conjunto de actividades que pues requieren de un seguimiento y de realizar una adecuada evaluación a sus resultados, ¿no? ¿Cómo se seleccionan ahora el ejercicio de selección de procesos? Una vez efectuada la identificación bajo los factores mencionados anteriormente, surge la necesidad de definir y reflejar la estructura de forma que facilite la determinación y la interpretación de las interrelaciones existentes entre los procesos. Es decir, ya hemos identificado diferentes procesos, ahora debemos identificar cómo esos procesos que se ejecutan dentro de la empresa interactúan. Y esto es algo cotidiano. Nosotros, después de identificar ese ejercicio que se desarrolla dentro de cada proceso, ahora debemos ver cómo las salidas de algunos procesos se convierten en las entradas de otro.
A partir de allí es que surge ese concepto y surge ese ejercicio de interacción entre los diferentes procesos internos de gestión que tiene la compañía. La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente mediante el mapa de procesos, cuya representación gráfica demuestra la forma en que se conforma el sistema de gestión que tiene la compañía. Normalmente el mapa de procesos describe algunos procesos estratégicos, son los procesos visionarios que tiene la compañía, están orientados hacia definir el futuro de la organización, definir ese conjunto de acciones que la empresa debe tomar a partir de identificar los factores externos que se desarrollan, que cambian en el entorno organizacional, y a partir de realizar un diagnóstico interno constante para evaluar las fortalezas y debilidades con las cuales cuenta la compañía y que son oportunamente necesarias de validar a la hora precisamente de definir esas estrategias para desarrollar acciones en ese entorno cambiante. En una segunda medida estarán los procesos clave o procesos misionales. Son aquellos procesos que responden directamente a la misión de la compañía, son esos procesos que tienen relación o interacción directa sobre la producción del producto que se le va a vender al cliente o sobre la prestación del servicio que también se le comercializa al consumidor, ¿no? Entonces hay que identificar de manera clara cuáles son esos procesos que tienen una interacción directa sobre esas actividades. Y por último están los procesos de soporte o procesos de apoyo, que están estructurados de manera en que permiten desarrollar un conjunto de actividades con el objetivo que los procesos misionales se puedan ejecutar. Sin los procesos de apoyo no podrían ejecutarse los procesos misionales. Son actividades como por ejemplo las compras de la materia prima, que permiten que precisamente, digamos, en una industria las líneas de producción puedan ejecutar su actividad, o por ejemplo los procesos de contratación que permiten que la compañía o las áreas de producción se doten de personal calificado para desarrollar sus actividades, ¿no? Entonces, esos procesos de apoyo están encaminados a desarrollar sus actividades para que sencillamente los procesos misionales se puedan ejecutar. De cierta manera, asignan los recursos necesarios para que se ejecuten dichos procesos. La metodología entonces para definir un proceso está estructurada bajo algunos indicadores importantes, como lo son la selección de un proceso. Se define el objetivo del área específica o del proceso como tal. Se identifica los límites también que tiene el proceso, desde dónde y hasta dónde va su gestión. Las salidas y especificaciones. Las salidas son los productos o el servicio resultante que se le ofrece a un cliente, puede ser cliente interno o externo. En el caso de los clientes externos, cuando el producto ya está totalmente terminado, algunas características de los clientes internos es cuando pues desarrollamos productos parcialmente terminados que aún requieren algún tipo de modificación por parte de otra área de trabajo. Los clientes definen los requerimientos que deben tener esas salidas y las reciben. Identifica el dueño y los participantes del proceso. El dueño del proceso es el responsable de administrar los resultados, de administrar el proceso, y es el responsable directo de los resultados que consigue ese proceso. Los participantes son todos aquellos actores que tienen alguna incidencia en la ejecución del proceso y están encaminados o están orientados a generar ese valor agregado que tendrá particularmente ese proceso. Encontramos también el diagrama de flujo, el cual es una representación gráfica, como ya lo dije, del proceso y nos permite identificar de manera clara y sencilla cuáles son las diferentes actividades que se ejecutan dentro del proceso. Las entradas son los insumos que se requieren para poder desarrollar las actividades y poder producir los productos que se le van a vender al cliente, y los proveedores son esos actores que facilitan las materias primas, los insumos que requieren esas áreas de trabajo como entradas para poder desarrollar precisamente la ejecución de sus procesos o de sus actividades. ¿Qué características entonces tienen las entradas de un proceso? Son definidas por sustantivos concretos, ejemplo, informes, documentos, entre otros.
Puede que sean las salidas de procesos anteriores, eso también ya lo mencioné hace un momento. Precisamente a partir de ellos que se da o se constituye la articulación entre los procesos de gestión de una compañía. Las salidas de un proceso hacen o se pueden llegar a convertir en los ingresos de otro, y ahí se convierte o se desarrolla la dinámica organizacional. Tiene características medibles, ya lo mencionábamos también con anterioridad. Esos insumos que ingresan a cada proceso de gestión pueden ser medibles de alguna manera. Pueden, no siempre y en todos los casos son medibles, porque los insumos no siempre van a corresponder a elementos tangibles, también pueden ser elementos intangibles. En el caso de los elementos tangibles son elementos que obviamente se pueden cuantificar, por eso vamos a poder medir la cantidad de materia prima, por ejemplo, la cantidad de metros de tela que va a ingresar a mi línea de producción de camisas, por ejemplo. Todas las salidas corresponden a un proveedor, es decir, todos esos elementos que ingresan como entradas a un proceso de gestión van a corresponder a ser una salida de un proveedor que ha facilitado precisamente ese elemento para que ingrese al proceso de gestión. Hablaba de los elementos intangibles, siempre como entrada a los procesos de gestión puede existir un intangible que es información. Esa información es fuente de desarrollo de actividades de mejoramiento, de optimización. Con base en esa información es que nosotros podremos optimizar los procesos. Entonces debemos tener en cuenta que los procesos siempre tienen como entrada y también como salida información que se produce dentro de la compañía o dentro del proceso de gestión particularmente. Las características que tienen las salidas también son el producto que resulta a partir de la ejecución de las actividades que desarrolla el proceso. Deben ser expresadas por un formato nombre-verbo, por ejemplo, informes presentados a tiempo. Tiene características medibles, al igual que las entradas, y toda salida tiene uno o más clientes. Va a ir dirigido a alguien, ¿no? a un cliente en particular o varios clientes. Acá también dentro de cada proceso de gestión siempre se produce información, siempre dará como resultado una información que se produce a partir de la ejecución de esas actividades. Por eso es muy importante que las empresas también desarrollen actividades, desarrollen los esfuerzos oportunos para captar esa información que se produce. Siempre se produce información cuando se ejecutan los procesos de gestión, ya sea solamente la cantidad de productos que se elaboraron o las actividades nuevas que se ejecutaron para elaborar esos productos o alguna problemática. Esta es información que se produce, cómo se soluciona esa problemática, por ejemplo. Entonces, siempre al ejecutar los procesos de gestión en las empresas se produce información, y a partir del manejo adecuado que yo dé de esa información es que podré generar conocimiento. Esto es sumamente importante. Por último, vamos a hablar sobre algunas características que tienen los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo tienen una simbología. Los círculos representan el inicio y el fin, los rectángulos las actividades que se ejecutan o trabajos dentro de ese proceso de gestión. Los rombos determinan las decisiones, cuando yo tomo diferentes caminos a seguir o puedo llegar a tomar diferentes caminos. Este es el símbolo del documento. En varias repeticiones son las copias o los múltiples documentos. El triángulo es un archivo donde se almacenan esos documentos. Conector fuera de página, o en el caso del óvalo corresponde a los conectores fuera de página. El símbolo de la demora, proceso que se desarrolla en otra área. Recordemos que acá hace referencia a eso que yo mencioné con anterioridad de los procesos que se ejecutan de manera transversal, ¿no? Que rompen las barreras de unas áreas funcionales de trabajo en la empresa y integran actividades que se ejecutan en diferentes departamentos. El símbolo de almacenamiento interno y las flechas que sirven para dar un orden a las actividades que se ejecutan precisamente dentro de ese proceso de gestión. Mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a la temática que teníamos que desarrollar de este módulo número 3. Les agradezco por su atención. Recuerden que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus inquietudes. Les agradezco por su participación y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.